importantes, diríamos, temas que nos convocan, el de las ultraderechas y la subjetividad asociada a ellas. En una difusión que hicimos, decíamos que estamos asistiendo a una alteración en la sociedad, una creación que es de una forma desconocida para nosotros. Una ultraderecha neoliberal que además no es que se extienda como un fantasma sobre el mundo, sino que se extiende como una mancha de aceite, que es algo mucho peor que un fantasma, porque no está sobre el mundo como el fantasma, sino que está en el mundo. Se extiende sobre la subjetividad, la sociedad, las impregna y las transfigura. Por lo menos lo hace, cuando hablamos de subjetividad, sobre la subjetividad de buena parte de la población, en este caso de Argentina, y aclaro esto porque hay presentes colegas de España, de México, de Uruguay, no sé si de algún otro lugar. Voy a tener que aclarar algunas de las cosas que diga justamente para que se entiendan mejor. Entonces, se extienden sobre buena parte de la población esta mancha de aceite, en este caso de varones jóvenes, pero no solamente ellos. Y cuando yo hable de la subjetividad relativa a las ultraderechas, no voy a referirme a quienes han elegido el gobierno de Argentina con conocimiento de causa, por una cuestión ideológica, por convicción, y que pueden defenderlo argumentando. Argumentando seriamente, entre comillas. Sino que me refiero a una cantidad muy importante de personas que me han votado sin tener mucha idea de qué estaban haciendo. Es más, hay algo muy preocupante, hoy a la mañana lo charlábamos con algunos amigos, aquí hay amigos también de fútbol presentes, del fútbol que jugamos todos los sábados. Decíamos que en las escuelas secundarias los docentes manifiestan la gran adhesión que este gobierno tiene, sobre todo la figura del presidente, lo cual tendría que ser la mayor de las preocupaciones para nosotros, porque son los que van a votar de aquí en más, muchos de ellos, si es que ya no lo hicieron. En niños pequeños ya produce un impacto la figura del presidente. A quien me propuse no mencionar en toda esta reunión por su nombre y apellido. Abundan las explicaciones acerca de cómo es que ha pasado esto. ¿Qué pasó con la subjetividad? ¿Qué ocurrió en el psiquismo de los sujetos para que tenga lugar una subjetividad que se afina a las ultraderechas? Y hay explicaciones de toda índole, económicas, sociológicas, políticas, históricas, también psicoanalíticas. El problema de cada una de estas explicaciones, y es una advertencia porque no vamos a caer en eso, es el gran reduccionismo. Pretenden explicar algo absolutamente novedoso, una creación en el colectivo, a partir de un solo dominio, a partir de fenómenos sociológicos, económicos, políticos, también psicoanalíticos. Pero antes de iniciar este desarrollo, que va a ser un tanto denso, abierto, vamos a ver primero algo que ilustra con humor lo que está sucediendo. Y está bueno comenzar por el lado del humor, después voy a retomar el tema del humor en algún momento, para abordar algo que de gracioso tiene poco y nada, aunque nos haga reír bastante, esta troupe de freaks que nos perturban el día a día, a veces nos hacen reír, a veces nos quedamos paralizados, impávidos ante lo que dicen. Así que un par de minutos de humor vamos a tener. La moto se le rompía siempre, siempre alguna boludez tenía. Entonces el otro día vino y me contó la historia. ¿Por qué ahora no está viniendo tanto? Porque, escuchen esta, boludo, yo tengo que abandonar este rubro, abandonarlo urgente. Porque la llevó a la moto a una mujer que hace constelaciones, qué sé yo, y le abrió los acásicos, ¿cómo me dijo? Le abrió los acásicos, no sé qué se llaman los libros acásicos, para ver por qué la moto le hacía esto. Entonces se dieron cuenta que la moto estaba mal, porque se sentía mal la moto, porque ella hace bastante tiempo quería comprar una escúa, y esa se sentía menos.
Entonces ahora no estaba viniendo porque, así la palabra exacta era, cerró los registros acásicos, como que está curada. En la última que le hizo la moto, de rebelde que estaba, se aceleró sola. Sola, dice, se me aceleró. Entonces le tuvo que, los registros acásicos, escuchen esto, porque si algún mecánico le dice no le encuentro la falla, no le encuentro la falla, decirle, abrile los registros acásicos. Viste que hay un nuevo curro ahora con esto de la constelación, te hago ver la familia anterior, te hago ver tu pariente atrasado para atrás y de hablar con tu abuelito que murió. Y esta no, esto abre los registros acásicos y la moto ahora está bien, porque una etapa que superó, ya está, no quiere comprar escuba, nada, ya está. Yo después de escuchar eso, quería salir corriendo por Ovidio Lago y cruzarme la calle desnudo, boludo. La puta madre, ¿qué nos pasó? La moto se le rompía siempre, siempre alguna boludez tenía. Entonces el otro día vine y me contó la historia. ¿Por qué ahora no está viniendo tanto? Porque, escuchen. Bueno, luego de haber escuchado a este simpático personaje, uno de los tantos de Gabriel Lucero, que tiene toda una serie que se llama Gente Rota, y que circuló mucho durante la pandemia, cuando estábamos encerrados en nuestras casas, vale la pena detenernos en lo que este personaje dice al final, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Dice. Es decir, habla en primera persona del plural, lo cual hace que se incluya en lo que sucede. No es qué les pasó, sino que es reconocer que hay algo que nos involucra a todos. Vamos a ir viendo por qué nos involucra a todos. A mí siempre me han resultado fascinantes las películas o libros de ciencia ficción o de terror. Esas en las cuales algo inesperado irrumpe y altera radicalmente la realidad. Se trate de invasores extraterrestres, de las consecuencias de un accidente en la manipulación de alguna sustancia peligrosa, que da, por ejemplo, lugar a las películas de zombies, o de un giro inesperado que abre un portal hacia el inframundo, como en la obra de Lovecraft. En esos casos, la realidad habitual y normal es sustituida por algo extraño. Hay un vecino que de golpe es un zombie habitado por un deseo de canibalismo, o su cuerpo fue usurpado por una inteligencia extraterrestre, o en otro caso, y sin proponérselo, el sujeto ha invocado a seres terroríficos. Siempre se trata de la irrupción de lo siniestro que pasa a ocupar el lugar de la realidad habitual, trastocándola. El color que cayó del cielo, novela de Howard Philip Lovecraft, relata el caso de un objeto que cae en la laguna de un pueblo, un objeto del cual emana un color que impregna la vegetación con la que humanos y animales se alimentan. Su ingesta transfigura a los sujetos. Finalmente, va a alterar de modo bizarro y mortal la vida de los pobladores. El final es realmente devastador. En muchos de estos relatos, lo que irrumpe en la vida de los humanos lo hace como consecuencia de la desmesura de estos, por haber traspasado límites. En el caso de la novela de Lovecraft, esto está presente en la persistencia de los sujetos en permanecer en el mismo lugar. Es decir, ven lo que está pasando, pero hacen como si no estuviera sucediendo. En buena parte de estas obras de arte, las catástrofes son precedidas de advertencias o datos de la realidad, como en este caso, que están a la vista. Los protagonistas no vieron o no prestaron la suficiente atención a lo que preanunciaba la catástrofe, o no se escucharon las advertencias, como en la película No miren arriba, o desde el poder se intenta ocultar la catástrofe que está por advenir. Es decir, suele haber una desinformación programada. En ocasión de la pandemia, tuvo lugar algo muy similar a esto y lo desarrollé en extenso en mi libro Transfiguraciones. Entre otras cuestiones, sostuve que el desarrollo sin límites de la producción y consumo de la forma de vida capitalista había generado las condiciones para el desencadenamiento de esa virosis que acabó con la vida de aproximadamente 7 millones de personas. 7 millones de personas, esto es lo contabilizado hasta hace poco más de un año, agosto del 23. La depredación medioambiental, el cambio climático resultante,
el contacto cercano con especies animales y la transmisión de virus de una especie a otra y de esta a la humana estuvieron entre las condiciones que precedieron la pandemia y que fueron informadas previamente. Recordarán o estarán al tanto de que el presidente Bush, el presidente Trump y el mismo Obama fueron advertidos de que una virosis que iba a atacar el sistema respiratorio podía desencadenarse en cualquier momento. Por supuesto, esto fue, como decimos en Argentina, cajoneado. No había presupuesto, no se sabía cuándo iba a suceder. Obviamente, esto sucedido fue producto también de factores económicos y políticos, por lo tanto. Así los gobiernos silenciaron la información, siguieron hacia adelante, tomados por el imperativo de ubicar a la economía en el centro de la vida humana y por lo tanto lo imperioso de defenderla. Obviamente también los laboratorios silenciaron una información que tenían. ¿Por qué? Es evidente, ahora lo sabemos con absoluta claridad. Una nueva vacuna siempre es un gran negocio. A propósito de esto, el asesinato del presidente de la más importante empresa de seguro médico de Estados Unidos, a manos de un joven de clase alta, universitario, lúcido, desató un debate. 3 balas, 3 palabras: negar, defender, deponer. ¿Fue un hecho deplorable o un hecho justo? Asesinar al responsable de la muerte de ciudadanos estadounidenses desamparados por las empresas de salud privada ¿es un acto justo que debe ser reivindicado ante el silencio y la complicidad gubernamental? ¿Un acto anarquista para ponerle tope a una injusticia aberrante que cuesta la salud y la vida de miles y miles de ciudadanos estadounidenses? No solo estadounidenses, por supuesto. ¿Cómo entender la pasividad de los ciudadanos estadounidenses ante el daño que sufren de modo constante a manos de estas empresas? Es algo que está a la vista, pero se continúa como si no existiera. Nada muy diferente de lo que sucede entre nosotros. Claudio Velocopit debe estar un tanto preocupado, pienso yo. Para los colegas de otros países, Claudio Velocopit es el máximo líder de las empresas de medicina privada en Argentina y director de tal vez la más importante. Respecto de la pandemia, en su momento sostuve que se puso en juego por una parte significativa de los sujetos una omisión universal de lo que estaba presente en la realidad. Se veía, pero de lo cual no se acusaba recibo de su significación. Lo veo, pero hago como si no estuviera ahí. Lo que conocemos los psicoanalistas como renegación psíquica. La continuidad de esta defensa psíquica fue el movimiento negacionista a nivel colectivo, que circuló en prácticamente todo el planeta. Este mecanismo suele accionarse frente a la irrupción de algo traumático, eso desprendido de la realidad y tan excesivo que el psiquismo no puede darle trámite. Lo sé, pero aún así. O sea, es algo que es manifiesto, pero no es consciente. En su momento hablé de que se había desencadenado una transfiguración universal del campo simbólico, ese campo en el que encontramos el sentido para orientarnos en nuestras vidas. Así se hicieron presentes una reacción autoinmune desmesurada en el cuerpo, producto del virus, que tenía su correlato psíquico en una reacción autoinmune psíquica y también una reacción inmune frente al otro, potencial portador del virus y de la muerte, afectando nuestra sociabilidad, una afectación que hasta el día de hoy está de alguna manera presente. Esto originó algo que hoy también está presente, una fragmentación psíquica como efecto del trauma y también una fragmentación social mayor aún de la que ya existía. Bien, el virus finalmente dio lugar a algo sumamente relevante y que tiene hoy absoluta vigencia, la figura del enemigo invisible, instalando un estado paranoide generalizado evacuado en el otro, que era un potencial enemigo, reforzando la reacción inmune frente a este o esto, porque en medio de la pandemia aquí en Argentina irrumpió alguien que sostenía que el Estado había devenido en enemigo. Alguien que irrumpió en la pandemia,
sosteniendo que la misma no existía, que los infectólogos eran incompetentes, unos chantas, que las mascarillas o barbijos no servían, que era todo un invento, que nos tenían encerrados y que eso no era necesario. Alguien que surgió de programas televisivos bizarros y decadentes. Sus nombres lo dicen todo. Animales sueltos, intratables. Y este personaje comenzó siendo seguido sobre todo por jóvenes que rechazaban las medidas de cuidado impuestas por el gobierno para morigerar los daños que la pandemia ocasionaba. Pero claro que esto iba más allá de los jóvenes y de la pandemia. Saben bien de quién estoy hablando. Es alguien que no cayó del cielo, pero no se lo registró. Y formó parte de un discurso que, como el color de la novela de Lovecraft, transfiguró la psique de muchos sujetos. Hace mucho que vengo sosteniendo que habitamos una forma de vida que es traumática. Es depredatoria de la sociedad y del medio ambiente, también del psiquismo, que viene causando, por lo menos de la década del 90 del siglo pasado, un estado de frustración constante y un gran rechazo de cómo se vive, la sensación de que habitamos una vida que es invivible. Esto se deriva en un estado disfórico generalizado. Y lo más importante, fue causa en muchos sujetos de aquello que estuvo entre lo que produjo el advenimiento de la pandemia y del ascenso del gobierno de ultraderechas. Me refiero a lo que ya mencioné. Ese algo es la presencia de la renegación en el psiquismo de los sujetos, cuestión que vengo sosteniendo desde la década del 90. Está hoy tan presente que coloquialmente se impuso el término fingir demencia, hacer de cuenta que algo no pasa o que no pasó. Ha dejado de ser entonces la represión secundaria, yo ya decía en ese momento, el mecanismo predominante para pasar a serlo la renegación. El psicoanálisis en su origen tiene como tarea ser consciente de lo inconsciente, pero ahora eso solo no alcanza, porque estamos ante otro psiquismo, afectado por tanta presencia renegatoria, otra subjetividad, otra clínica que demanda otros desarrollos teóricos. De la mano de esto, y ligado al anterior, se produjo una alteración notoria de funciones del yo, funciones indispensables, como la atención, el juicio de realidad, la memoria, la percepción, el pensamiento, lo básico del psiquismo, lo básico para moverse en la realidad. Esta alteración, en alianza con el mecanismo de la renegación, a lo que se ha sumado la fragmentación como defensa, el splitting del que hablaba Ferenczi, son mecanismos activados por la percepción de lo traumático. Y esta alteración del funcionamiento yoico tal vez sea algo que debe ocupar un lugar central para entender a la subjetividad necesaria para el ascenso de las ultraderechas. Ahora, desde el lado de la sociedad se ha venido produciendo una aceleración de la temporalidad que ha ido de la mano de la digitalización de la vida. Ambos responden al ideal y mandato de una vida sin límites, con el daño psíquico que esto genera. Chico Buarque hablaba de lo que no tiene medida. Esto en su momento se asoció con el amor o con la revolución. Pero ahora sabemos que el capitalismo neoliberal, y si es de ultraderechas más todavía, tampoco tiene medida. De este modo, y aprovechando este estado de la subjetividad, el ascenso del régimen de ultraderecha fue posible. No podemos dejar de lado factores económicos, como decía antes, históricos, sociológicos, ni políticos, etc. Pero no se puede dejar de estar junto a ellos con la presencia de una subjetividad alterada. Alterada de tal manera que muchos sujetos, no por convicción ideológica, como decía antes, porque los hubo, no cabe duda y los hay, muchos sujetos no por convicción ideológica acabaron eligiendo a quien sería su propio verdugo. Desde el día esto que asciende este presidente, cuando gritaban a coro, motosierra, motosierra, ahí en la plaza de los dos congresos, policía, policía, en medio del discurso de este. Este ascenso del gobierno de ultraderechas
con un discurso perverso, alterador de la realidad, pretendiendo instituir una realidad falsa, fake, instilando odio y paralizando hacia la población que no lo ha elegido y sometiendo a lo que sí lo ha hecho, ese ascenso reduplica el daño y la mortificación que ya estaban presentes en una sociedad dominada por el neoliberalismo, con el agregado de que esto es algo que sucede con una vertiginosidad inaprehensible psíquicamente. Algunos colegas analistas sostienen que la elección de un gobierno como el actual en Argentina satisface algunas tendencias psíquicas profundas ligadas a la pulsión de muerte. La presencia del masoquismo, de la vuelta contra sí mismo, que es hacer recaer la agresividad sobre el propio sujeto, el sentimiento inconsciente de culpabilidad, por lo tanto aceptar medidas perjudiciales de este gobierno que se reciben como necesidad de castigo, por ese sentimiento inconsciente de culpabilidad. Lo que yo vengo planteando desde el principio es que estas categorías debieran ser abandonadas para poder comprender algo del funcionamiento colectivo, incluyendo el complejo lazo entre el psiquismo y la sociedad, y sobre todo las alteraciones del funcionamiento psíquico. Seguir apelando a esas categorías es querer entender con instrumentos que ya nos sirven y además que reducen el funcionamiento social al funcionamiento psíquico, lo cual es un error garrafal, instalándonos en una situación con la cual herramientas que no solamente nos sirven, sino que ya son inapropiadas y que además no son de esta época, para entender algunas cuestiones que pueden ponerse en juego. ¿Por qué? Porque estamos ante algo, como dije al principio, absolutamente diferente. Vengo discutiendo esto en distintos ámbitos. No podemos intentar entender lo que pasa con categorías que son inadecuadas. La sociedad socializa el psiquismo desde que el infante llega al mundo y tiene dos interfaces que están entre la sociedad y el psiquismo. Del lado del psiquismo es la capacidad sublimatoria e identificatoria, y del lado de la sociedad es el sentido que la sociedad brinda a través de significaciones imaginarias sociales, conceptos de Castoriadis y de objetos obligados de la sublimación, que generan un campo simbólico a partir del cual el sujeto encuentra un lugar en la sociedad. Pero bueno, la sociedad incide en los destinos para lo pulsional, por lo tanto, en los destinos para la sublimación. La sociedad marca a la subjetividad en sus estratos más profundos. Esto es algo que estamos obligados a desarrollar urgentemente para poder hablar seriamente de estos fenómenos que nos están, decía yo, impregnando como una mancha de aceite. Porque esa mancha de aceite puede impedirnos poner en juego la lucidez que es necesaria para entender algo, apenas algo de lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder. Entonces, hay destinos para lo pulsional y para lo identificatorio que están marcados desde la sociedad. Por supuesto que, como siempre digo, no somos autómatas, tampoco somos autistas. El psiquismo tiene una capacidad transformadora, siempre, pero la sociedad siempre también intenta que esa actividad transformadora no pueda ponerse en juego. Y esto es lo que está sucediendo en Argentina en este momento. Y lo que viene sucediendo en las últimas décadas, donde han desaparecido temas que son cruciales para entender dónde estamos parados. Lo que está sucediendo ahora tiene lugar de la mano de un otro que demanda lo ilimitado en todos los campos de la vida, generando además modelos identificatorios imposibles que se traducen en ese estado de frustración, de agotamiento constantes, permanentes. Nunca se está dando la talla, siempre apelamos, ¿sí?,
a esa ruedita de hámster, que es una clara representación de lo que es nuestra vida en este momento. Entonces, esta demanda de lo ilimitado, esta demanda de goce que exige el otro de esta época, ha horadado y afectado las funciones centrales del psiquismo, en medio de una agitación pulsional enorme, liberando pulsión de muerte. Así, sostuve, como ya mencioné, que se ha generado una disforia generalizada, pero también un déficit de atención colectivo. Por lo tanto, no se trata de masoquismo, de sentimiento inconsciente de culpabilidad, de necesidad de castigo, que a lo sumo pueden acompañar un movimiento que está más allá de los sujetos. ¿Por qué? Porque lo que sucede sucede en otro dominio, con otras legalidades. Y nosotros tenemos que trabajar en esas interfaces. No nos alcanza con esas categorías que circulan, que ya mencioné, sino que se trata de elaborar nuevas categorías, para lo cual hay autores que permiten labrarlas. Uno de ellos es Castoriadis, otra es Piero Lanier, algo hay en Lacan, pero en Lacan ese lazo es muy etéreo. Porque de lo que se trata hoy para muchos sujetos es de un estado de claudicación y derrumbe psíquicos y subjetivos. No tienen sentimiento inconsciente de culpa. No se trata del masoquismo. No actúan por necesidad de castigo. No se someten por necesidad de castigo. Lo hacen porque hay un estado de claudicación y derrumbe psíquicos y subjetivos. Hay que leer a Ferenczi nuevamente. Porque en él hay claves también para entender lo que pasa. Ferenczi, Piero Lanier, Cornelius Castoriadis, algo de Lacan, también de Didier Alcier. Esta claudicación psíquica y subjetiva arroja a los sujetos a quedar a merced de un poder cruel, traumatizante, dirigido a violentar al yo. Entonces, la forma de vida capitalista, con su exigencia y promesa de lo ilimitado, resuena en lo más profundo del psiquismo, porque en su inconsciente los deseos son omnipotentes y nada quiere saber de límites. Una vida ilimitada que le da al inconsciente lo que el inconsciente desea, que no haya límites, que no haya castración, que no haya tope. Vivimos en una sociedad donde lo metonímico es ley con un gran declive de lo metafórico, es decir, del registro simbólico. Esto hace que el mundo pulsional esté en permanente agitación y que la ligadura del mismo, el tope al mismo, resulte dificultosa. Esto se manifiesta en nuestra práctica clínica como pasajes al acto. Y no me refiero solamente al suicidio, porque también están los feminicidios, el abuso sexual infantil, crímenes cargados de crueldad que nos sorprenden día a día. Los impulsos con los cuales el infante llega al mundo, que son observables desde la cuna, deben ser guiados, orientados y se transforman en pulsión. Estos impulsos se transforman en pulsión en el encuentro con el otro. Somos seres de pulsión, es lo más profundo que nos habita, es lo primero, es lo que enciende el funcionamiento psíquico, esa energía que es modulada generalmente por el objeto materno y que empieza a generar representaciones, afectos, deseos, que forman parte de una red simbólica. ¿Qué pasa cuando la red simbólica falla? ¿Qué pasa con el psiquismo materno, paterno? Falla porque está tomado por esta cosa metonímica, por esta agitación. Ese es otro gran problema que tenemos hoy. El gran tema para toda sociedad es qué hacer con la pulsión, justamente. ¿Qué destinos darle? Sobre todo para que no fragmente tanto a la sociedad como al psiquismo, para que liberada no haga que la sociedad deje de ser tal. Sucede, y esto es algo que parece que muchos psicoanalistas lo han dejado de lado en pos de otras cuestiones. En el origen de la constitución de la realidad está el odio. Hay que leer nuevamente La negación de Freud. El mundo se crea en el odio, porque el ínfas no tolera ser fuente de su propio sufrimiento.
¿Mm? Su sufrimiento porque tiene hambre, porque tiene frío, porque le duele la barriga, porque tiene gases, por lo que sea, ¿sí? No lo tolera. Entonces, rechaza hacia una afuera que se crea en el mismo tiempo en que ese odio es rechazado. Ese odio es una forma de proyección de la pulsión de muerte, en la cual el psiquismo intenta protegerse dirigiéndola hacia un objeto, siendo así aquello en lo cual el mundo se funda. No es lo único que sucede, por supuesto, también está Eros, si no todo esto se descalabraría. Pero estamos poniendo el foco, yo estoy poniendo el foco en este odio inaugural, esta disposición agresiva hacia el otro que nos habita a todos y que la socialización debe modular. Una de las malas noticias del psicoanálisis es que no somos almas bellas. Tenemos ese odio profundo y el gran problema es qué sucede en una sociedad, en un poder, en una forma de vida social que lo que hace es promover el odio. Para toda sociedad siempre debe haber una política para la pulsión. Pero resulta que ahora la pulsión misma es la política, porque se trata de agitarla, de promover su descarga, que ha sido una tarea histórica del capitalismo, pero que ahora está a la orden del día. Y el gobierno de la Libertad Avanza en Argentina se propone exacerbar dicha descarga. Lidera desde la misma. Todos los días, cuando encontramos al vocero presidencial, a un tal Adorni, nos encontramos con eso, con un odio rampante que camina sin ningún problema y que genera una tormenta de odio y una gran identificación, porque las ultraderechas liberan pulsión de muerte, con lo cual lo que consigna es fragmentar aún más el espacio común. En ellas este espacio común se organiza en el odio para buena parte de la población, porque este tiene un gran poder de identificación y de resonancia, por lo que decía previamente. Lo inquietante es que el odio se anida en cada sujeto. Entonces su crueldad, esa crueldad que todos tenemos, no es de los malos la crueldad. Sí, crueles somos todos, pero en nuestra socialización, con suerte, esa crueldad ha sido depuesta en pos de una ética que tiene que ver con el reconocimiento del otro como otro, respeto por la alteridad, hasta donde podemos, por supuesto, porque siempre pugna este odio, esta crueldad por aparecer. El goce en el sufrimiento ajeno, un sufrimiento al que se le da las espaldas, también tiene que ver con la crueldad y esto está absolutamente presente en el accionar y discurso de este gobierno. Esto nos lleva a otro punto. Me refiero a la degradación generalizada del pensamiento crítico. Esta es otra causalidad psíquica y que afecta a la subjetividad. Esto está asociado a lo que Franco Berardi, Bifo, denomina como una tempestad de mierda que habita en el capitalismo ultratecnologizado, favoreciendo una aceleración financiera, un capitalismo que hace casi un siglo que empobrece la experiencia personal y política. Así, la aceleración digital de la comunicación y la vertiginosidad de una función financiera autonomizada son tales que Berardi sostiene que llegados a ese punto, la voluntad política resulta impotente. La voluntad política resulta impotente. Aquí es donde podemos decir que con este gobierno que estamos viviendo en este momento se va produciendo el riesgo de la desaparición de la política, no solo como la hemos conocido, sino en su nivel más profundo, que es una política sostenida en ideales igualitarios, fraternos, de una libertad real, no de una libertad de mercado. Lo que ha pasado entonces, lo que hemos pasado entonces a algo que está en el centro de muchos debates en este momento. O sea, me corrijo. Paso ahora a algo que está muy en el centro del debate en este momento. Me refiero al papel de las redes sociales en el ascenso de regímenes de ultraderechas y sus efectos psíquicos. Esto fue descubierto y puesto en práctica por los asesores de Trump.
no fue descubierto por ningún psicoanalista, ¿sí? Ni por ningún sociólogo. Esto lo descubrieron y lo pusieron en práctica hace mucho ya los asesores de Trump. Fue replicado por Bolsonaro y ahora por los líderes de La Libertad Avanza. Las redes influyen notablemente en la institución de una realidad compartida. Encuentran eco en los medios masivos de comunicación tradicionales, y si bien en estas redes no participa toda la población, sin embargo llega de alguna manera a todos los sujetos lo que en ellas circula. Reverberan en el colectivo. No hay que olvidar que los dueños de las redes forman parte de la ultratecnologización capitalista. Son dueños, por lo tanto, del objetivo de intervenir en la realidad para beneficio del desarrollo del capital. Están sumamente ideologizadas en su forma, en los algoritmos que las atraviesan. En ellas la significación del capitalismo nada como pez en el agua. Debido a ello, muchos sostienen que las redes están al servicio de las ultraderechas, sobre todo por los llamados discursos de odio que se expresan en ellas. Un capítulo especial es el de los jóvenes que han crecido de la mano de la digitalización, es decir, los nativos digitales. Nosotros no tenemos que fijarnos solamente, ¿sí?, en los adultos, en los jóvenes. Acá hay una generación entera que llega aproximadamente hasta los 30 años, no mucho más, para los cuales la forma de vida digital es la normalidad. La digitalización de la vida, casi digo la digitación de la vida, ¿no? Ahora a manos de la inteligencia artificial es el próximo paso. Con lo cual quiero decir que lo digital puede digitar. Lo cierto es que las redes sociales tienen atrapada y formateada a la subjetividad y dificultan la emergencia del pensamiento crítico. Es decir, la distinción crítica entre lo verdadero y lo falso, la capacidad de volver sobre el propio pensamiento y sobre el principio de realidad instituido, la capacidad de dudar, de introspección, y antes que nada dificultan el ejercicio de las funciones yoicas que mencioné y que son las que hacen posible el pensamiento. Estas son funciones que las ultraderechas necesitan anular a toda costa para poder arribar y para poder sostenerse en el poder, apelando a esa liberación de la censura que permiten las redes sociales, en las cuales se puede agredir sin límites y sin ningún riesgo. Es muestra de una subjetividad cobarde, cínica, que funciona a pura descarga y cuyo modelo encarnan los trolls. También el presidente que tenemos nosotros, por supuesto. Decía que las ultraderechas liberan pulsión de muerte. Para continuar con unos párrafos más sobre las ultraderechas y esta tecnología, tenemos que resaltar que estas redes han llevado al límite la cuestión de la posverdad. Son creadoras continuas de una realidad alternativa plagada de fake news, las que se intentan instalar como la realidad misma. No se sabe qué es y qué no verdad. Las redes sociales participan cada vez más en el principio de realidad socialmente instituido, una realidad que puede ser falsa. Y ahora, con la ayuda de la inteligencia artificial, esto se va a desarrollar de un modo exponencial, sobre todo si no se le pone un límite. Y circula entre los sujetos que dan crédito, muchas veces, a lo que en ellas se difunde. Así las mentiras y el odio se propagan como un virus. La mencionada pérdida del pensamiento crítico va de la mano, como ya dije, de fallas en las funciones del yo. Insisto en este punto. Y esto dio lugar a lo que considero como lo más palpable y trabajable, un déficit cognitivo que también se extiende como una mancha de aceite en la subjetividad. Una especie de Alzheimer generalizado que termina afectando hasta la percepción. Cada vez que un dato de la realidad impacta en el psiquismo, este lo olvida. Siempre es la primera vez. No se puede retener todo lo que sucede. No se pueden ligar entre distintas experiencias. No se consigue sacar conclusiones de las mismas. Es un estado de distracción constante
que precariza a la subjetividad sometida a un exceso de realidad intramitable. Y cuando posamos nuestra mirada sobre la vida social, vemos que la falla de pensamiento crítico se redunda en una falta de pensamiento político en la población. Y se ve claramente la pérdida de la conciencia de clase, sobre todo entendiendo a esta como la ausencia en este momento de conciencia del lugar que se ocupa en la sociedad. Subjetividad. Subjetividad insurgente. ¿Se acuerdan de esa subjetividad? Esa es la posibilidad que tiene el sujeto de poner distancia con respecto al discurso del otro. Esto puede darse de modo individual y es el terreno de la creación artística, filosófica, científica, o también colectivo, y esto último le pertenece a la política, cuando se precia de ser llamada así. Permite poder imaginar otros mundos posibles, y está muy presente en el pensamiento crítico. Los restos de esta subjetividad sobrenadaron en la crisis desatada en Argentina en el año 2001-2002. Luego, en Argentina, advinieron proyectos para la sociedad, todos ellos ligados al orden capitalista neoliberal. Es más, defendiéndolo aún desde posiciones supuestamente opuestas. ¿Sí? De combatir al capital se pasó a defender al capital. Dicho esto explícitamente. Creo que se entiende lo que digo. Esto nos trajo hasta acá. De la subjetividad insurgente del siglo pasado a la subjetividad que podemos observar hoy. Para esto fue necesario el desfondamiento previo de esa subjetividad insurgente a lo largo de décadas. Una subjetividad que era crítica, reflexiva y tenía capacidad de deliberación, como sostiene Castoriadis. Eso fue necesario para que esto sea posible. Así, devino un sujeto autista, agotado, hijo de la fragmentación reinante, manipulado en su juicio de realidad, imposibilitado de hacer y de transmitir experiencia, con lazos perdidos con el pasado, tanto con algún proyecto o alguna mirada futura. Un sujeto instalado en un aquí y ahora, empujado por el consumo o la simple supervivencia, afectado en su autopreservación como sujeto, manipulado, actuando más por reflejo que por reflexión, bajo el efecto de un empobrecimiento simbólico generalizado y descreído de la forma política democrática imperante en el último siglo, las democracias representativas, que eran burguesas, por supuesto. Este sujeto es el mayor peligro que debiéramos intentar desactivar en este momento. Porque en este estado de la subjetividad nos hallamos ante un psiquismo roto. Habíamos pasado un video de gente rota y ahora hablamos de un psiquismo roto. Esto se expresa en una violencia en incremento constante. También en la generalizada dificultad en la comprensión de textos, en diversos modos de pasajes al acto que ya mencioné. Un psiquismo roto, fragmentado como producto del trauma, roto tal como el de buena parte de los votantes de las ultraderechas, como ya dije, jóvenes y varones en su mayoría, que solo han vivido penurias a nivel socioeconómico y cultural y que no logran forjarse un futuro. ¿Por qué? Porque no lograron suscribir ese contrato narcisista del que nos hablaba Piero Lanier. Ese contrato que suscribe el sujeto en nombre propio con una sociedad que debe darle una mínima cuota de placer. El 70% de los jóvenes en Argentina son pobres. Aclaremos esto. Con un 50% de pobreza de toda la población y un 20% de indigencia. Eso sucede hoy, eso se fue gestando a lo largo de los últimos 20 años. Estuviera el gobierno que estuviera, siempre fue en incremento. Y ahora, por supuesto, ha llegado al tope, pero no es que esto se le pueda atribuir solamente a este gobierno. Todavía estamos esperando que algunos responsables de los últimos gobiernos en Argentina se pronuncien algo
en algo en relación a esto de los cuales ellos son responsables. Y esa manifestación sería importante porque sería volver a tener algo de credibilidad, volver a marcar en el terreno de la realidad que hay posibilidades de analizarla con alguna lucidez. Aunque personalmente entiendo que son proyectos que ya han fenecido, que nada puede esperarse de ellos. Pero bueno, esa es una opinión mía personal, por supuesto. Todos estos jóvenes, toda esta población pobre, empobrecida, precarizada, etcétera, etcétera, habitan una especie de supervivencia subjetiva, sin miras, hastiados en su momento de la pandemia, también del cambio de lugar de las mujeres en la sociedad, rechazan lo que llaman ideología feminista y lamentablemente han habido casos, muchos, de varones que han sido inculpados, que han sido aterrorizados, sobre todo en las escuelas secundarias y no solo en las escuelas secundarias, sin medir las consecuencias que esto podía tener, en nombre de la defensa obvia que la mujer debe tener, cualquier género debe tener en la sociedad, se impuso un estado de persecución, ¿no?, donde se presuponía la culpabilidad antes que nada. Sos culpable por ser varón. Este es un discurso que circuló mucho. Pero también esta población siente que tiene en el Estado a su enemigo por las penurias y el desamparo al que han sido expuestos. Un psiquismo roto que encuentra en un animal suelto, en un intratable, un objeto que lo representa. Este presidente es un representante representativo de una subjetividad que estaba antes que él y que él y su movimiento han ayudado a que termine de cobrar forma. Este personaje habla a cielo abierto, insulta, agrede, miente, fabula, habla de una misión divina que le fue transmitida por un perro que está muerto, aunque él diga, renegación mediante, que está vivo y para quien ha construido una jaula, junto con que permanece vacía, por supuesto, junto con otras 4 para los clones del perro que está muerto vivo. La motosierra es su emblema, representativo de lo que rompió y va a romper, lo que está rompiendo. Un psiquismo roto implica el mayor de los riesgos. Y ese mayor de los riesgos es que todo esto termine transformándose en una ideología que genere fuerte identificación y perduración en el tiempo. Un tiempo que podría ser muy prolongado, que yo hoy personalmente creo que va a ser bastante prolongado. No se arregla sino más un psiquismo roto, porque encima hay un descosido para estos rotos. Este descosido estabiliza, hilvana lo que se rompió. Este psiquismo roto además implica la pérdida de la capacidad subjetivante, esa que hace que cada sujeto posea capacidad reflexiva, como ya dije, que le permita labrarse un lugar en el mundo simbólico. Ahora los lugares son lugares obligados. Trabajar los 7 días de la semana, sus 24 horas, vivir bajo amenaza de despidos, en una precarización constante, o como en estos días, en medio del pánico que genera la administración de pruebas de idoneidad laboral que angustian a 40.000 personas que trabajan en empresas públicas en Argentina. También está, obviamente, el empobrecimiento generalizado, que salir a las calles a protestar es duramente reprimido y que esto se va precipitando, como ya he escuchado varias veces en mi consulta, en un estado de resignación. La precarización laboral también se hace presente y una suerte de eugenesia para los mayores. Es decir, un estado de vivir bajo amenaza como no sufríamos desde la dictadura militar del año 76. Una vida que está reducida a números. Los números son los que reinan. A números de la economía, tal como pudo apreciarse en el último discurso presidencial. Solo habló de números. Solo habló de números. No existe ninguna otra cosa, ninguna otra preocupación que los números. Pero resulta que ese es el afán del capitalismo, reducirlo todo a números.
es decir, dominarlo todo a través de los números, hacer que todo entre en una cuenta. Castoriadis decía que el capitalismo intenta un pseudo dominio, pseudo racional de la realidad. Es pseudo dominio porque no podés dominar la realidad con números, y es pseudo racional porque el capitalismo es algo autodestructivo. Es decir, ¿qué racionalidad puede tener algo que propone su propia destrucción y en el cual están tomados todas las clases sociales? Porque una cuestión interesante para entender es que el capitalismo tiene tomada aún a la clase dominante, lo cual no la exonera de su responsabilidad. Entonces, voy terminando con esto. Más allá de las determinaciones económicas, históricas, sociológicas, el lugar de la subjetividad es clave para entender algo, un poquito, de lo que sucede en Argentina. Y digo algo porque nunca podemos agotar la interpretación y el entendimiento de algo. Ya Freud, cuando hablaba de la interpretación de los sueños, decía que la interpretación absoluta, completa de un sueño es imposible, porque en su núcleo se liga a lo desconocido. Es decir, hay una zona a la cual no podemos llegar, tal como plantea la teoría de la incertidumbre. Podemos rozar lo que está allí, y cuanto más nos acercamos, menos sabemos de él, más lo transformamos, por lo cual solo podemos intentar conocer algo. A partir de aquí surgen preguntas que deberán y continuarán siendo trabajadas. ¿Qué tipo de subjetividad es la que representa y al mismo tiempo formatea el proyecto de ultraderechas en Argentina? ¿Esto podría tener retorno o estamos ante una nueva matrix de la subjetividad y del campo simbólico? ¿Qué padecimientos psíquicos se corresponden con el estado de la subjetividad actual? ¿Qué puede manifestar el psicoanálisis respecto del sujeto y de la sociedad? Evidentemente tenemos que ir más allá de las motivaciones conscientes. Porque si se tratara sencillamente de explicaciones políticas, de fracasos de los gobiernos, de hastío, de la inflación, etc., no nos alcanzaría para entender por qué elegir las ultraderechas. Podría haberse elegido algún otro proyecto. Ninguno de los que ya estaban, por supuesto, pero podría haber surgido otro proyecto que asomó un poco su rostro en la crisis de 2001. Un proyecto que bajo el lema de que se vayan todos proponía la autoinstitución del colectivo en el lugar del gobierno, convocando al surgimiento de otros proyectos que no estuvieran al servicio de repetir la historia. Lo más importante es aceptar que hay una gran fragilidad, inestabilidad, incertidumbre y precariedad, que es aquello con lo cual tiene que verse la subjetividad hoy. Y que esto puebla las consultas, la vida cotidiana, y al mismo tiempo es condicionante de todo proyecto colectivo. La fragmentación psíquica coexiste en una forma recursiva con la fragmentación del espacio social, y se ha perdido lo común, lo cual es todo un tema, la pérdida de lo común. Debemos interrogar la teoría psicoanalítica, su praxis. También interrogar a la sociedad, como Freud, que interrogó a la familia, la sexualidad, la religión, la idea del yo comunidad. Hoy, ¿qué sería interrogar a la sociedad? ¿Qué sería interrogar al psicoanálisis mismo? ¿Qué debiera interrogarse el psicoanálisis? Se trataría de develar, para empezar, al interior de la teoría, no solo la presencia del orden patriarcal, a lo cual me he referido en varias oportunidades, y de conceptos centrales que están asociados al mismo, conceptos centrales del psicoanálisis, como la castración, la envidia del pene, la deshistorización y sustancialización de lo femenino y de lo masculino, que hay dos sexos y dos géneros, sino que también se trataría
de la presencia de la forma de vida capitalista, es decir, de una ideología al interior de la teoría. Esta, propongo yo, es una puerta posible de entrada a un psicoanálisis que llamo psicoanálisis ácido. ¿Qué es un psicoanálisis ácido? Es un psicoanálisis corrosivo. Corroe la realidad instituida, como Freud lo hizo con los instituidos de su época, y sin lo cual el psicoanálisis no habría existido, o sería, y en algunos casos lamentablemente lo es, sería un dispositivo adaptador, que muchas veces se parapeta en un bla bla teórico al servicio de eludir o encubrir la realidad. Ignorante y muchas veces renegador de que hay algo que se llama ideología. La ideología es una gran ausente del debate psicoanalítico. Un psicoanálisis ácido es como ese humor corrosivo que desarma las rigideces de lo instituido. Un psicoanálisis ácido está dispuesto a destotemizar la teoría y también a la sociedad. También está dispuesto a hacerse cargo de preguntas como ¿qué se trata hoy? ¿De confrontar o de desertar? Bueno, les agradezco la presencia, la paciencia, el tolerar todo esto en una tarde veraniega aquí, de invierno, en otros lugares. Y como siempre hacemos, tenemos unos minutos para que circulen las palabras. Ricardo Merweiss está por ahí y ha levantado la mano, pero no lo veo. Bueno, no sabemos dónde está Ricardo. A ver. Virginia Grosso preguntaba si se trata de una O entre confrontar o desertar. No tengo respuesta para eso. Quiero ser honesto. La propuesta de desertar es una propuesta que viene sosteniendo Bifo. Hay que entender la magnitud de esto que él propone y confrontar, habría que ver si el desertar es un modo de confrontar, desertar cómo, y si hubiera que confrontar, creo que ahí el confrontar implica un modo activo de hacer frente a algo, bueno, ¿cómo sería? ¿No? En Argentina en este momento las formas habituales de confrontación están como anuladas en este momento. Confrontar también lo pienso como afrontar. Creo que como analistas tenemos que afrontar lo que sucede. No nos podemos hacer los distraídos, ni escabullirnos en teorizaciones que nos alejen del compromiso que es necesario y que muchos analistas han tenido en la historia del psicoanálisis, de Freud en adelante. Adriana Cabuli había intervenido y quiere decir algo. Sí, quería comentar en la línea de lo que vos pensás en la clínica actual. Y pensaba en estas chicas jóvenes que no quieren tener hijos, que dicen, ¿para qué traer hijos a este mundo? Y que no siempre coincide ese pensamiento con su historia, su genealogía y con cuestiones identificatorias familiares, ¿no? Me parece como una problemática que a veces a los analistas nos deja, por lo menos a mí me pasa, más allá de escuchar el discurso, sin respuesta, ¿no? Y engancho esto, no sé si digamos, cuando vos hablaste de la pandemia y aquello que no se venía a venir, o mejor dicho, se venía a venir y se renegaba, que aparecía tal vez en el cine catástrofe, me pregunto si el tema del cambio climático que está generando esa destrucción, mejor dicho, generado por la destrucción en la naturaleza, ¿qué es lo que se viene? Que tampoco es escuchado por los grandes poderes, ¿no? El efecto de lo que se viene en relación, bueno,
a lo que está pasando con la naturaleza, ¿no? Bueno, eso, como que es lo próximo, me parece que se viene, ¿no? Bueno. El martes a la noche había un foro de escritores en París que se planteaba por qué el advenimiento de Trump. Y una de las cosas que sostenían es que él está sustentado en una ilusión permanente, en una promesa de mejora y de optimismo, de la cual no sale y la gente se acopla a eso, ¿no? O sea, cómo sociedades destituidas se ilusionan y de alguna manera se enganchan en este tipo de pensamiento que la sustentan, ¿no? Eso quería decir nada más. Sí, creo que es interesante ver cómo las ultraderechas no actúan de la misma manera en todos los países. Si analizamos, por ejemplo, de qué se trata aquí en Argentina, la ideología que está presente es una ideología sacrificial, ¿sí? Estuvo muy presente en el discurso de la semana pasada, ¿sí? Es decir, bueno, gracias por el sacrificio que hicieron, ¿no? Es decir, esa es la propuesta. Sacrificarse es como una especie de ética, sí, sacrificial, ¿no? Como que, bueno, en algún momento esto va a tener su recompensa. Es absolutamente infantil, ¿no? Sí. Porque es observable todos los días que esto tiene una fragilidad muy grande, sobre todo desde el punto de vista económico, es como que está parado en una cuerda floja, pero está siendo sostenido por la voluntad y la creencia de muchos sujetos. Yo siempre recuerdo un comentario que había hecho un exministro de Economía de Argentina, que no me merece la más mínima simpatía, un tal Álvaro Alzogaray, cuando le preguntan por qué se disparaba la inflación, por qué había hiperinflación, él dijo algo que a mí me quedó grabado. Dijo, y porque la gente dejó de creer en la moneda. Dejó de creer, no habló de movimientos oscuros, financieros, o de alguna cuestión paranoica. No, dijo, dejá de creer algo y eso se cae. Entonces, la creencia, ¿no? La idealización del líder, la idealización de una idea, como Freud sostiene en Psicología de las Masas, ¿sí? Tiene una fuerza muy grande. Y en Psicología de las Masas lo que Freud realiza es magistral. Se elige un líder y los sujetos dejan de pensar. Esto es lo que le está diciendo de alguna manera. ¿Sí? Vos tenés ahí un líder mesiánico, como el que hay aquí en Argentina, y el pueblo deja de pensar, se entrega a lo que ese personaje, en este caso es un personaje, pero increíble, realmente es increíble. Uno no puede terminar de dar el crédito que un personaje así sea presidente de un país, y sin embargo lo es. Y hasta ahora Trump dice que va a copiar medidas de Milei, crea un ministerio como el que creó aquí Milei. Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Esta que está pasando. Por eso que yo digo que si seguimos apelando a las mismas categorías con las cuales nos venimos manejando, ¿no? Categorías de análisis, y no vamos a llegar a ningún lado, porque esta es otra realidad. Acá se instituyó otra realidad, ¿no? Cuando Castoriadis habla de creación ex nihilo, ¿no? Es decir, que cada tanto en el colectivo social aparece algo que no estaba antes. Toma algo de lo que estaba antes, pero genera algo absolutamente novedoso y altera por completo a la sociedad. Bueno, estamos ante eso. Lo que pasa es que es difícil de visualizar porque nos falta la distancia. Entonces, bueno, damos como, digo yo, manotazos tratando de entender algo de lo que pasa, ¿no? Como para mantenernos a flote a nivel del pensamiento, pero no alcanza. Tolano, en el Colegio de Psicoanalistas, desarrolló, digamos, contó a partir de documentos que investigó de la OTAN, que, digamos, se plantean como escenarios bélicos, escenarios, digamos, tierra, aire, espacio sideral,
no me acuerdo cuál otro más, y el cognitivo. O sea, el escenario cognitivo es un escenario que está en juego en una guerra, ¿no? Bueno, la verdad que yo creo que con el nazismo un poco fue así, pero esto está desarrollado, digamos, bueno, como vos lo contás, y también leí sobre una técnica desarrollada que se llama bait, que es como morder la carnada, que son estas mentiras que se lanzan sabiendo absolutamente que son mentiras y todo, digamos, toda la catarata de lo que ya sabemos, ¿no? De situaciones sociales que producen, pero que está, digamos, absolutamente estudiado, ¿no? Que tiene un nombre propio. Fake news, clickbaits, esto. Por otro lado, te quería preguntar, yo no sé si estoy ocupando mucho espacio, pero me gustaría, si fuera posible, que vos amplíes un poco cuando vos decís la ideología es un gran ausente en el debate en psicoanálisis. Justamente de la cuestión cognitiva estuvimos hablando bastante hoy. Lo que pasa que hay que fundamentarla psicoanalíticamente. ¿Qué es lo cognitivo para el psicoanálisis? ¿Sí? Tema del cual creo que, creo no, nos hemos ocupado muy poco. ¿Por qué? Porque el yo fue durante mucho tiempo mala palabra en psicoanálisis. ¿Sí? Fue asimilado a lo imaginario, a una función imaginaria. Y no es eso solamente. Si fuera solamente eso, nada tiene sentido, ¿no? Hay otras cosas más allá que eso. Y esas otras cosas tienen que ver con funciones del yo que son indispensables en su relación con la realidad y para el mantenimiento del funcionamiento psíquico. Entonces, justamente están fallidas en buena medida esas funciones. Y eso yo entiendo que sigue siendo una gran preocupación y un gran tema para seguir ahondando en él, ¿no? Más allá de que hablemos de una guerra cognitiva o no, lo cierto es que lo cognitivo es algo que en principio está muy afectado por la vida digital, por la vertiginosidad, por la inundación constante de estímulos improcesables, y desde hace bastante tiempo hay gente que se ha ocupado de estudiarlo, bastante, entre ellos Berardi y algunos otros más. A ver, levantaron la mano, sigue levantar la mano Ricardo Merguez, pero no sé si la levanta o fue accidental, y Seba Soto Lafoy. Sí. Dale. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me parece muy interesante tu exposición. Yo me estaba acordando a propósito del último que decía en relación al fascismo, subjetividad, conciencia de clase. Me acordaba del texto de Wilhelm Reich, de Psicología más al fascismo, y cómo, Deleuze y Guattari retoman este planteo de Reich de que las masas no fueron engañadas, sino que hicieron el fascismo en el contexto de la Alemania nazi. Y a propósito de esto que decías, de la dimensión de la crueldad, de la agresividad, que es parte de la subjetividad humana, que no somos buenos por naturaleza, y que en ese sentido hubo todo un discurso desde el progresismo de plantear que los votantes de Milei eligieron mal porque no eligieron al otro candidato. Entonces, me parece que lógicamente hay una dimensión en cuanto a la elección de este tipo de proyectos ultraderechistas, neofascistas, neoliberales, de una cuota de deseo de la represión, del autoritarismo, del ajuste, y en ese sentido creo que ahí hay algo que el psicoanálisis está leve de pensar la cuestión, de la ideología a nivel subjetivo, o por lo menos Deleuze y Guattari lo pensaba en términos de los microfascismos o el fascismo a nivel molecular. Y por otro lado pensaba algo que por ahí lo mencionaste al pasar, que también me parece que hay otra cuestión relevante, es que es la falta de proyectos que propongan un futuro distinto, ¿no? O sea, la imaginación política en ese sentido está totalmente perdida de pensar otro futuro,
y creo que también en parte lo que contribuyó a que este proyecto ganara, es que propuso un futuro. Por más que sea, lo podemos pensar paranoide, irracional, bueno, propuso un proyecto que otros proyectos no pusieron, que es ser, no sé, Irlanda 50 años. Puede ser muy bizarro, muy estúpido, pero eso caló. Y me parece que hay algo que Sibla Bleichmann en su momento planteaba, que un proyecto país y un proyecto común es algo que evidentemente estamos... y por último te quería preguntar, ¿cómo piensas tú la relación entre psicoanálisis y revolución? Porque me parece que en la historia del psicoanálisis argentino hay una rica historia en cuanto a ciertos grupos, colectivos o personajes, como fueron los grupos Plataforma y Documento, que pensaron de otra manera la teoría y la práctica psicoanalítica relacionada a los proyectos emancipadores, revolucionarios. Creo que eso también hoy en día está totalmente, por decirlo de alguna manera, relegado al olvido. O silenciado. Bueno, vamos a ir por partes, porque son muchas cosas. Yo creo que Reich es un autor que conviene retomar, su psicología de la masa del fascismo. Es un texto, yo diría, nodular, en términos justamente de quitar toda idea de alma bella, ¿no? Es decir, que el fascismo de alguna manera es representativo de algo. No es algo que viene de afuera, no es como decía al principio, un color que cayó del cielo, sino que es algo que está presente en todos nosotros como una tendencia. Bueno, quien más, con más lucidez desarrolla esto, entiendo yo que es Castoriadis, ¿sí? Con todo su planteo de la omnipotencia psíquica, los destinos de la omnipotencia psíquica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un texto de él extraordinario, que es Los orígenes del totalitarismo, los fines del totalitarismo. Es un homenaje a Hannah Arendt, quien había escrito Los orígenes del totalitarismo. Él escribe Los fines del totalitarismo, ¿no? Donde hay un destino para esa omnipotencia a nivel del colectivo, en esta idea destructiva. Hay, con respecto al fascismo, siempre recomiendo ver la película, la última película en realidad, paradójicamente, cuando le está haciendo, prácticamente lo matan, de Pier Paolo Pasolini, que los 120 días de Saló, ¿sí? Saló, los 120 días de Sodoma. Esa es una película tremenda, pero ahí está el fascismo al desnudo, diría, ¿sí? Los más bajos instintos, porque son instintos, ahí no son pulsiones. Ese es todo un tema, ¿no? No hay que olvidar lo instintivo en psicoanálisis, ¿sí? Hay algo del orden de lo instintivo, no todo es pulsión. Ulloa, en ese sentido, tiene algunos desarrollos muy interesantes para entender este pasaje de lo instintivo a lo pulsional. Luego, la cuestión de la ideología fue tempranamente, entre comillas, trabajada. Bueno, cuando Reich habla de la psicología de la masa del fascismo, está hablando de ideología, aunque no la mencione directamente. Althusser ha tenido un trabajo interesante respecto a la ideología. Zizek tiene un laburo también acerca de lo ideológico, pero digamos que en la institución psicoanalítica global, diría, sea cual fuera la corriente de la que se trate, la ideología no es un tema de debate, no es un tema que esté presente. Y yo siempre digo lo mismo, no somos almas bellas, estamos tomados por ideas que, si no sabemos cuáles son, inciden notablemente en la clínica. ¿Sí? Esto que parece, que no me acuerdo quién había mencionado, creo que Adriana Kabul, esto de las chicas jóvenes que no quieren tener hijos, ¿no? A mí eso en la clínica me lleva a interrogar eso, ¿de qué se trata eso? ¿Qué te pasa? Porque no para que los tenga, pero porque el psicoanálisis lo que nos obliga es a dar cuenta y razón de lo que pensamos y de lo que hacemos.
¿Mm? Entonces, ahí vemos un efecto, porque si no estamos naturalizando. No, claro, no quiere tener hijos, porque en esta sociedad, ¿para qué va a tener hijos? Listo, se terminó ahí. O no quiere tener hijos porque, claro, bueno, está privilegiando su carrera, entonces está bien, bueno, pues las mujeres, esto y aquello, lo femenino, el feminismo. No, paremos. Nosotros tenemos, en el 1 a 1, tenemos que ir analizando las raíces profundas de lo que sucede y tener mucho cuidado cuando la ideología se naturaliza, como que, bueno, las cosas son así porque está instituido que sean así. No, pero si no, a ver, estaríamos echando por la borda todo el trabajo pionero de Freud. ¿Por qué se metió con la religión? ¿Por qué se metió con la sexualidad infantil? Hubiera sido más cómodo no hacerlo. Y sufrió el rechazo y el escarnio de la mayor parte de los colegas médicos de su generación. Y cuando escribe Psicología de las Masas, ¿qué está diciendo ahí? Psicología de las Masas dice un montón de cosas. La moral sexual cultural dice una cantidad enorme de cosas. Entonces, su mirada sobre la sociedad no debe ser olvidada. Nosotros estamos obligados, porque forma parte del método analítico. El método analítico no es solamente lo que se pone en juego en el diván. Es un método de pensamiento, es un método de análisis. Algo más habías dicho, Seba, pero no me acuerdo. Si me lo querés recordar, intento recuperarlo, pero... Sí, ¿cómo pensabas tú la relación entre psicoanálisis y revolución? Psicoanálisis y revolución. A ver, todo el movimiento de plataforma y documento del cual ya hace un montón de tiempo. Digamos que pasó mucha agua, ¿no? Ya bajo el puente. A ver, fue un movimiento insurgente interesante dentro de la institución psicoanalítica y se aliaron políticamente, ¿sí?, a movimientos revolucionarios. Pero, disculpen lo que voy a decir, no teorizaron, ¿sí? No hay un legado teórico al respecto. Son observaciones, son comentarios, ¿sí? Son adhesiones, son alianzas, pero nos falta el sustrato, ¿sí?, teórico de todo eso. Y esa es tarea nuestra. Pero eso, insisto, pasó hace mucho, mucho tiempo. Es absolutamente respetable porque quebraron la unidad de la IPA, porque entonces mostraron que las instituciones podían llegar a funcionar de otra manera. Bueno, después los destinos que tuvo cada uno son los destinos de cada uno de ellos. Serena Sotile, antes me parece que quería hablar, espera un poquito porque... A ver, Ricardo. Ricardo decía que es muy pesimista mi descripción, es muy pesimista respecto de nuestro futuro. No sé si soy pesimista, yo intento ser realista y no perder el deseo de modificar la realidad. Pero para modificar la realidad primero tengo que verla tal cual es, ¿no? Creo que se trata de eso, no paralizarme, seguir pensando. Virginia decía que me da la sensación que el discurso de lo sacrificial tan fanático, la única recompensa es la resurrección prometida. El discurso del esfuerzo alude a lo común y la vida. Spinoza diría que los poderosos ganaron, nos tienen tristes. Bueno, es un discurso religioso, por supuesto, porque hay una recompensa en el final, ¿no? Hay una idea de que, bueno, más adelante se verán los frutos de este sacrificio. Bueno, siempre la religión tiene esas cosas. La religión musulmana, la cristiana y la judía también tienen esto. El premio viene después, ¿no? Vos amasijate en esta vida, sacrificate, pero después vas a ver, o vas a tener mujeres hermosas que te van a estar esperando y vas a tener tu propio harén, o vas a ir al cielo si te portás bien, o no sé qué otra cosa. Bueno, que hay una tristeza... Perdón, un detalle. ¿Y qué hay para nosotras?
lo que nosotros labremos, lo que nosotros hagamos hay para nosotros. No digo, para ustedes el harén. Para nosotras, ¿qué? Para las mujeres, no sé, y preguntarle, no, para los musulmanes la mujer no existe, son lacanianos. ¿Sí? Para los libertarios tampoco. Tampoco. Más allá de que tengamos un presidente que hace performances con chicas que nos damos todos cuenta de que es absolutamente fake todo eso, ¿no? De que no quiere tomar el pelo. Además, mujeres muy especiales, bueno, no importa, no entremos en ese tema. Spinoza diría que los poderosos ganaron porque nos tienen tristes, dice Virginia, y sí, en parte hay un sentimiento de tristeza. Yo, por lo menos en el consultorio, lo veo casi todos los días, de tristeza, de resignación, desesperanza. A veces está dirigido a la vida social, a veces no, ¿no? Como que hay algo que queda ahí dando vueltas, ¿no? A ver, ¿por qué seguimos hablando del psicoanálisis? Está bien la pregunta. Muchas veces yo he dicho que se trata de los psicoanálisis y que yo opto por uno, que es este que estoy intentando poner sobre la mesa. Adriana Lidwin dice, me interesa tu opinión acerca del discurso religioso en el actual gobierno argentino y su influencia en el psiquismo popular que genera esa esperanza inentendible, bueno, un poco lo que estábamos hablando. El discurso religioso tiene mucha pregnancia cuando hay mucha desesperación. Esa es una cuestión, ¿no? Y los líderes mesiánicos aparecen cuando hay mucha desesperación. Y bueno, acá, a ver, el hombre apropiado en el momento apropiado, eso es lo que está pasando. Y como decía Seba recién, es cierto, de una idea de futuro. Podemos pensar que es un futuro absolutamente ridículo o no creíble, pero de una idea de futuro. Y cuando una persona está desesperada, vos decís, no, pará, que todo va a ir bien. Mirá, vos cortate el brazo que después te va a crecer de nuevo y te va a crecer mejor. Y vos te cortaste el brazo. Virginia Grosso dice, me quiero ir con unas palabras de Anne du Farmantel, ¿no? Es así, que medio chicato a esta altura. Amor es la posibilidad de un soplido que hizo de usted un ser viviente. La palabra no se entiende, vivo y esperanzado. Vivo y esperanzado. Amor es ese. Digo, quedan 5 minutos para que terminemos bárbaro el finde, porque si no nos vamos de acá y nos queremos pegar un corchazo. No es esa la idea. No sé si en 5 minutos lograremos ese cambio. Serena levantó la mano. No, solamente quería decir que me interrogaba con esto que decían con respecto al tema de la maternidad, desde qué lugar se puede intervenir, porque justamente si pensamos que la sociedad hace una oferta para la sublimación y hoy la oferta, hay un sentido puesto en otras cosas, y no en la maternidad. No todos dicen no quiero tener hijos porque el mundo es un desastre, sino que bueno, está puesto para otro lado, creo que es la primera vez que se habilita la posibilidad de que una mujer no sea madre y no tenga que dar ninguna respuesta por eso. Y eso es instituyente de algo que me parece que está bueno. Después, por supuesto, en el consultorio sí interrogar cada caso a ver con qué tiene que ver, pero no sé si no se trata más de leer que es un efecto de la época en la subjetividad, como fue un efecto de otras épocas que las mujeres tuvieran muchos hijos y no estudiaran, no sé, pensarlo más desde como leer ese efecto de la interacción y no tanto como que tendría que ser, digamos, cómo tendría que ser. No, por supuesto. Yo le voy a dedicar el año que viene un buen tiempo a hablar de la maternidad. Es un tema que me preocupa. ¿Sí? Creo que en el psicoanálisis, después de Mimi Langer, nadie se ocupó mucho del tema de la maternidad, como que fuera un poco mala palabra. Y por otra parte, esto da lugar a tantas lecturas. También está la lectura de Bifo.
las mujeres no quieren dar a luz porque saben de qué se trata. Ya saben de qué se trata, ¿no? Desertan del mundo no teniendo hijos. Eso es su aporte a la deserción. Bueno, es una interpretación. También lo ¿no? que pasa es que hay una forma dogmática de interpretar cierto feminismo como que la maternidad aleja de la posibilidad de tener autonomía y profesionalismo. Así es. Y como todos los movimientos sociales que en algún momento aplaudimos porque acompañaban al movimiento obrero, en este momento han contribuido y contribuyen a la fragmentación absoluta para resistir a las ultraderechas. Es así, estoy totalmente de acuerdo. Todas las luchas que se han dado respecto del medio ambiente, ¿sí? Todas. Las luchas feministas, las luchas de las minorías sexuales, todo lo que se nos ocurra, que son luchas absolutamente aplaudibles. Perdón, lo digo como una feminista histórica y reconocida, no niego de eso, pero la verdad que se ha tomado dogmáticamente esto, sin ver Esto contribuyó y fue utilizado, además, para la fragmentación de la lucha social. Esta es una cuestión. No solamente produjo fragmentación, sino que fue puesta al servicio de la fragmentación. A ver, el capitalismo tiene una astucia, ante la cual por momentos me parece que somos un tanto ingenuos, ¿no? De hecho, nadie habla de capitalismo, habrán observado eso, ¿no? Es una palabra, lucha de clases, clase social, ¿no? ¿Se acuerdan de la clase? Mi ley habla de capitalismo, sí. Sí, pero no para cuestionarlo. Pero el cuestionamiento del capitalismo está perdido, ¿no? Es como que si Margaret Thatcher hubiera triunfado. No hay otra alternativa. La alternativa es esta. Yo lo que digo es que a estas cosas tenemos que estar atentos como analistas, ¿sí? ¿Sí? Desde que no naturalicemos cosas que aparecen en la consulta como que, bueno, está bien, no hay alternativa. Nosotros nunca podemos decir no hay alternativa. Si nosotros lo que estamos pidiendo todo el tiempo es que los analizantes liberen su imaginación radical. ¿Alguien más quiere hablar? ¿O vamos cerrando? Ahí pusieron algo que me parece que está bueno. Lo alcancé a leer rápido, no lo puedo abrir después. Algo de la maternidad. Me parece que la maternidad es un tema que nos interesa a varios. A varios. A ver. Varios. Virginia, Olga Varesí, recordamos cuando hablaba del fatalismo latinoamericano y cómo la clase dominante lo atribuye a sus propias características, dejándolos inermes y sumisos a su destino. Bien, sí, hay un fatalismo que tiene raíces históricas, ¿sí? Yo por eso siempre la recuerdo a Piero Lanier cuando dice que no hay ninguna fantasía que no tenga algo del orden de la realidad presente, o no hay ninguna realidad que tenga algo del orden del fantasma presente, ¿sí? O cuando Freud decía que los pueblos sufren de reminiscencias, no solo las histéricas y los psicóticos, los pueblos también. Y los pueblos latinoamericanos originarios fueron masacrados. Si nosotros creemos que esto no dejó ninguna huella, no somos psicoanalistas. Dediquémonos a otra cosa. Nuestra vida colectiva está impregnada de un fatalismo que tiene una relación con la realidad. El problema es cuando nos quedamos en la repetición y no lo hacemos recuerdo y no conseguimos elaborar hasta donde sea posible. Y digo hasta donde sea posible porque hay traumas que nunca consiguen ser elaborados plenamente. Teresa Rubín, espero escuchar sobre la maternidad. Las jóvenes hoy no desean ser madres. Cuando aparece un síntoma menopáusico, llegan a la reproducción asistida. Trabajo en eso y debemos profundizar sobre la maternidad, que sea un deseo y no una obligación. Graciela Holland. La oferta de la época que va estirando el límite, también es una oferta de la época. Hay muchas mujeres menopáusicas que están embarazadas. Antes no era pensado.
eso también es una cuestión que está de alguna manera implantada en la cabeza de las mujeres, ¿no? Bueno, como no hay límites, vos podés ser madre hasta cualquier edad, ¿no? Entonces, bueno, estamos Lo otro que ante... acobarda, perdón, digo esto último, lo otro que me parece que acobarda mucho es que hay una idea, una fetichización de los niños. Su majestad el bebé es entronizado, pero por los siglos de los siglos. Entonces, también eso hace que, si esto es ser madre, no quiero ser madre. Pero claro, ves chicos de 9 años que están hasta las 3 de la mañana despiertos, que comen a cualquier hora, que hacen lo que quieren, que manejan la casa. Y bueno, está pasando mucho eso. Desde la pandemia me parece que más. Entonces, asusta por ahí en esas condiciones. No ven la posibilidad de poner límites a los chicos, Sí. de que tengan horarios, de que hagan un orden. Otro Yo tema... creo, perdón, pero yo creo que no podemos, no estoy de acuerdo en reducir una No cuestión tan pretendo. importante como esta, que los niños... A mí me parece que tenemos que ser cuidadosos, que las mujeres venimos teniendo históricamente una carga muy pesada, y que me parece que hay que también poder leerla desde ese lugar. ¿Qué dice cada una cuando dice no quiero tener hijos? Estoy de acuerdo con que hay que ir al caso por caso. También me parece que si fueron movimientos que dieron lugar a fragmentaciones, me parece que fueron movimientos importantísimos, que trajeron cambios y que vienen sostenidos porque este es un país que tuvo un nunca más y que vienen sostenidos en mucho desde ahí. Entonces me parece que hay que mirarlo, perdonen, pero con esa profundidad, ¿no? La fractura, pero también lo que implicó, la fuerza que esto ha tenido, cómo ha agitado a la sociedad en cuestiones Totalmente, sí, sí. muy antiguas, bueno, esto. Sí, no, puede quedar, es corto el espacio, pero ahí quedamos como haciendo como un picoteo de cosas, pero para abrir, no para cerrarlo ahí. De hecho, el otro día Yago decía de que uno de los colectivos, el colectivo del feminismo, de los feminismos, había puesto tope al capitalismo en un punto, o sea, hablabas de cómo otros colectivos también, pero también el feminismo. Sí, era un comentario de lo que se va escuchando en la clínica, pero no pretendía reducirlo, no. Creo que habría que hablar, me parece que feminismos, habría que ¿no? hablar de parentalidades. Siempre son feminismos, lo No fueron toda solamente la vida. las parentalidades y bueno, los deseos en las parejas, de qué modo porque el narcisismo tiene mucho que ver con todo esto y el ideal narcisista está presente justamente en la sociedad, ese es el ideal, ¿no? En esta cosa de la dificultad en el lazo, todo lo que has venido hablando. Entonces me parece que es un poco lo que pasa tanto en los varones como en las mujeres, ¿no? O tanto en las mujeres Sí, como en los varones. para ir, bueno, cerrando un poco porque ya estamos bastante a la hora. Cuando yo hice mención al psicoanálisis ácido, esto también incluye el cuestionamiento del pensamiento de Freud, ¿sí? Es decir, esa ecuación, ¿no?, que lo llevaba a pensar que un hijo era equivalente a un pene, ¿sí?, en la mujer, esa ecuación simbólica. Entonces tenemos que, bueno, sostener interrogaciones que obviamente no pueden resolverse en 5 ni en 10 minutos. La cuestión de la maternidad es algo de una complejidad enorme. La relación entre psicoanálisis y feminismos también. La preocupante ausencia de adultos responsables para la crianza de los hijos es todo un tema, esto que Serena traía por el lado de niños que quedan librados a su propio deseo, porque no hay que reprimirlos, como ocurrió ya en otras épocas, y a lo que eso da lugar, ¿no? Es decir que, bueno, los temas son muchos y estamos hablando de cuestiones nucleares de la subjetividad. Diego escribió algo en el chat y con eso cerramos.
Si encuentro, no me funciona el micrófono, iba a decir que las parentalidades están absolutamente intervenidas por la forma de vida que tenemos y eso obtura muchísimo la formación del vínculo con el infante de un lugar de construcción. Así es. Eso es así, pero además, insisto, el psiquismo está roto, ¿sí? Y eso nos tiene que preocupar un montón, ¿sí? La falla de funciones básicas del psiquismo, ¿sí? El déficit cognitivo. Y eso es lo que nosotros podemos, desde el psicoanálisis, intentar profundizar para ver qué lugar le podemos dar en la clínica. Y no confundir, como la otra vez comentaba, creo que en el seminario, un olvido con un acto fallido, sino entender que hay una falla cognitiva. También puede ser una falla cognitiva, ¿sí? Sí, claro. Bueno, Gracias. 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 Muy movilizados. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Chao. Chao.